Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Le damos las gracias al Señor primeramente por permitirnos una vez más compartir su palabra, su consejo, su instrucción. Quiero dejar claro, es la instrucción, el consejo del Señor, es ese manual que nos dejó en la palabra de Dios, Johnny, que no solamente es para compartir con otros, sino es con lo que nosotros hemos ido aprendiendo día a día. Entre más nos sometemos a esa palabra hermosa, maravillosa, nuestras vidas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es un manual a diario, ¿verdad? Entonces, por eso nos gozamos mucho de compartir esta palabra con cada uno, los que nos dan el permiso de entrar en sus vidas, en sus trabajos, en sus casas, en sus lugarcitos donde sacan este espacio para escucharnos, para vernos. Gracias por compartir también este programa. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos primeramente para glorificar al Señor, para honrar al Señor y también para que muchas vidas se vean transformadas a través de un consejo que viene de la palabra. Mi nombre es Yoheve y el nombre de mi esposa, Johnny Sandoval. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes, como dice mi esposa, la palabra del Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Y como decía mi esposa, el lema Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y rogamos al Señor que edifique esta reflexión que vamos a tratar y que llegue al corazón de cada una de las personas que está ahí atrás. Jenny. Es que nosotros día a día que tenemos consejerías, ¿verdad? Con matrimonios, con mujeres, vemos la misma, continuamente la misma queja. Él no cambia, él esto, el otro, o él viene y dice, ella no cambia, ella esto, ella lo otro, y es como, pareciera como de nunca acabar, que es siempre la queja, digamos, de uno o los dos que no cambia, o que hay una resistencia, ¿verdad? Que sabiendo que podríamos cambiar mucho de nuestra forma de hablar, nuestra manera de actuar, hay como una resistencia, aún queriendo ser diferentes y aún queriendo rescatar nuestro matrimonio. Hay como una lucha de poder, Johnny. Y hay veces creemos que, bueno, y no sé a veces por qué no analizamos que si por 20 años, 10 años, 5 años, 2 meses, 3 meses de matrimonio lo hemos estado haciendo de una manera y no resultado, pues tenemos que empezar a hacer cambios, ¿verdad? Pero ya no es con la forma que traíamos, tal vez violenta, tal vez que imponemos, tal vez que exigimos, ¿verdad? Que se nos acepte o que debe ser de esta manera. Como cuando hemos trabajado en consejería, siempre terminamos con estas 3 preguntas, ¿verdad? Cuando iniciamos con algún matrimonio, la consejería es: ¿qué quieres hacer con tu matrimonio? Porque el matrimonio, al final de cuentas, es lo que usted decide hacer. Y a la otra persona le preguntamos, a la esposa y el esposo, y después les preguntamos: ¿qué cree usted que Dios quiere hacer con su matrimonio? Y siempre va a ser que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Y la mayoría de veces, gloria a Dios, hemos tenido la respuesta de los matrimonios que ellos quieren, de esas personas que ellos quieren, que su matrimonio se mantenga, se fortalezca y que ellos están dispuestos a hacer algo diferente con la ayuda de Dios y con la ayuda de uno en este caso, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre esas dificultades que hay de matrimonio, esas resistencias, esas cosas que a veces nosotras las mujeres nos enfrascamos, diríamos así, nos enfrascamos y vivimos. Me decía una muchacha: mira, yo puedo estar con muchas personas conversando y puedo tener mucha, no sé, como mucha, estar muy sociable en muchas condiciones y situaciones, pero tardo de hablar un tema que me afecta a nivel de matrimonio, o tardo de hablar con mi esposo y ya entro en pleitos, entro en contiendas, mi carácter, mis pensamientos, todo varía en determinado momento cuando estoy con mi esposo o con mi familia tal vez. Entonces usted dice: ¿qué es lo que está pasando ahí? Si usted sabe comportarse, si usted sabe poner en orden sus pensamientos y sus sentimientos cuando está afuera a nivel de trabajo y sociedad, ¿qué está pasando cuando es a nivel de su esposo o de su familia? Muy bien, hoy traemos un tema muy importante, ¿verdad? Muchas veces hablamos y solicitamos y nos agarramos: es que yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, ¿verdad? Pero si bien es cierto, podríamos tener algunas bendiciones que Dios nos da, pero también la palabra de Dios nos habla de los deberes que tenemos como esposo y como esposa. Y hoy vamos a compartirle en 1 Pedro capítulo 3 algunos versículos. 1 Pedro 3:1. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de
que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, más por la conducta de ustedes que por sus palabras, ¿verdad? Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ellos no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro vestidos, sino de lo interno del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Entonces aquí tenemos un deber que Dios señala a la esposa, que la esposa casada, que su marido no es creyente, ¿verdad? Dice que lo respete, a fin de que él que no crea la palabra sea ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿verdad? Y a veces de su esposa, sí. Y muchas veces esto es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando la esposa es creyente, ¿verdad? Muchas veces llega con palabra que... Híjole, a veces hasta muy arrogante, ¿verdad? A descalificar y a condenar al otro, ¿verdad? Es que aquí, y la palabra de Dios dice, y tal vez esta persona, ese hombre o esa mujer, dependiendo, ¿verdad? De cuál estamos hablando, que conoce al Señor y quien no conoce al Señor, dice, pero ¿qué es esto? Porque le sacan versículos a veces hasta fuera de contexto para atacarlos, para descalificarlos, para hacerles ver su espiritualidad contra la falta de espiritualidad de ellos, donde realmente mientras usted no conozca de lo que está escrito en la palabra de Dios, usted es ignorante en el conocimiento de lo que tiene para bien o para mal dentro de la misma palabra de Dios, porque hay una responsabilidad. Entonces yo diría que la persona que tiene el conocimiento en Cristo, que ha nacido de nuevo en Cristo y que tiene la palabra de Dios como un manual, no puede darse de una manera en que vaya a atacar con versículos o con actitudes al que no conoce. Porque ahí es donde viene el choque y muchas veces la resistencia, o sea, hay una resistencia a eso que solo me condena. ¿Por qué? Porque tal vez la esposa o el esposo lo que toman son versículos a la ligera, los saca de contextos y le cae a aquel hombre o a aquella mujer. Entonces ahí es donde se ve no una sabiduría, sino una necedad y una insensatez, que en lugar de unirlos la palabra, de comportarse como, a mí me han dicho mujeres, es que yo no soporto, a mí ese versículo no me gusta, ¿cómo me voy a quedar yo callada ante cosas? No estamos hablando, vuelvo a repetirlo, no estamos hablando de la violencia intrafamiliar, no estamos hablando donde hay un riesgo de su vida, ni de sus niños o de alguien, no, de ese tipo de situaciones, no estamos hablando de comunicación, de esos matrimonios que tienen muchas cosas para estar muy bien, pero las tienen todas contra ellos, porque es como nos han dicho muchos esposos, mira, yo abro la puerta de mi casa y es como entrar a un infierno, o ellas dicen, o apenas se le abre la puerta es como que se encara al diablo, y cosas así de violentas que las viven. Yo no les podría desacreditar, decirle, no, ¿cómo se te ocurre todo? Porque cada uno sabe lo que vive en su casa, Johnny, claro. ¿verdad? Y la crítica terrible, y más si es espiritual, la puede dañar más. Y aquí habla de respeto, ¿verdad? Respeto no necesariamente es que compartan los mismos pensamientos, las mismas ideas, ¿verdad? Pero sí que haya un respeto de la esposa hacia el esposo, ¿verdad? Y con ese testimonio y con esa conducta, él puede ir pensando, no, ella tiene algo diferente, ¿verdad? Sí, su manera de hablar, yo leí una frase muy importante que me pareció interesante, ¿verdad? La frase decía que nosotros muchas veces no tratamos a una persona como merece, con respeto, ¿verdad? Con tolerancia, con valorización, porque creemos que esa persona es un don nadie, ¿verdad? Entonces muchas veces, tal vez puede ser el caso de algunas mujeres casadas que creen que porque el esposo no es creyente es un don nadie, pero es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense que Dios hubiera pensado así de nosotros y entonces Jesucristo dice, ¿por qué voy a morir por este montón de pecadores si son un don nadie? Por eso en Filipenses capítulo 2 dice, hallen ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para venir a vivir como un hombre, como un siervo, e ir a morir a la cruz por usted y por mí. O sea, es el mayor ejemplo que tenemos, ¿verdad? Jesucristo el Señor. Los derechos que Él tenía allá en el cielo los dejó de un lado y se vino. Y para mostrarnos que los derechos que muchas veces nosotros creemos que son intrínsecos y que tienen que cumplirse, aquí la palabra de Dios nos dice que dejemos muchas veces esos derechos que nos creemos y que más bien respondamos al compromiso y a los deberes que la palabra de Dios nos señala.
Y es que ahora que hablas de que puede creer uno que con el esposo o la esposa es un don nadie porque se va a ganar mi derecho, mi respeto, ¿verdad? Pero tristemente inclusive vemos como eso no solamente a veces lo pienso yo como esposa, tal vez porque estoy enojada con él por lo que me ha hecho o dejado de hacer, sino que se lo transmito a los hijos. Y lamentablemente los hijos se hacen alianzas y estos hijos entonces empiezan a ir respetar y usted dirá, bueno, ¿qué he dicho? Ahora solo a mí me piden permiso, solo a mí me respetan y déjeme decirle algo con todo respeto, señora o señor, si lo está haciendo de esta manera. Sus hijos al final terminarán irrespetando a los dos, porque eso no es sano. Y desviar y desvirtuar y corromper la mente de un niño en favor de uno de los dos, es el daño más grande que le podemos hacer, porque realmente ellos a nivel emocional y espiritual no pueden dividirse por el papá o la mamá. Lo hemos visto a nivel de la misma historia de la Biblia. Cuando han habido este tipo de alianzas, lamentablemente las consecuencias han sido terribles. Entonces aquí tenemos que tener mucho Muy cuidado. bien, y versículo 7 dice, de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Qué bonito, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla del cuidado que tenemos que tener uno con el otro, como viéndonos como piezas terminadas, tal vez no perfectas, pero terminadas de Dios, porque somos obra de sus manos, ¿verdad? Cuando a mí me dan algo de mucho valor y me dicen, mira, esto vale mucho, cuídamelo, guardámelo y cuidámelo, le aseguro que por el valor de eso yo voy a ver dónde lo meto para no arriesgarlo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos damos cuenta y cuando nosotros tenemos este versículo que nos dice que somos coherederos de esa naturaleza, de esa gracia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tratar a esa persona como cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que saber que nuestro testimonio, hay hombres que se han convertido al Señor más que por las palabras de sus esposas, Johnny, por el testimonio de ellas. Hay mujeres que se han convertido al Señor, que se han rendido al Señor por lo que han visto en sus esposos. Entonces, es saber que cuando yo callo, que cuando yo me someto a Dios, voy a tener de parte de Dios un respaldo tan hermoso que Él se va a encargar de mi esposo o de mi esposa, porque hay veces los esposos nos han dicho a nosotros, mira, cuando mi esposa empezó con estas cosas de Dios y hablarme de Dios, pero después dejó guardar silencio y empezó a actuar de una manera que yo nunca la había conocido, inclusive yo a veces casi que la ponía a prueba, yo ni nos han contado. Me servía el café o me ofrecía algo y yo decía, no quiero ahora, y al rato, bueno, no, sí quiero, o no vamos, sí, no vamos, era casi como para hallarle la contraria, y es que yo estaba deseando que reventara, o sea, que ella explotara, que dijera, ya, se acabó, no quiero estarte sirviendo, ¿qué te pasa? O qué sé yo, esas cosas, ¿verdad? Dice, yo decía, ya con esta la saco de quicio, o sea, la saco y de ese plan que tiene de hacerse la buena, decían ellos, ¿verdad? O ellas, porque nos han pasado con los dos. Pero viendo que perseveraba, ya vi que era una actitud, una conducta de ella, ya no era algo basado en lo que yo iba a responder, que ella iba a continuar con esto, sino que ya era la esencia de ella. Y fue cuando yo ahí me rendí, yo dije, si Dios hizo esto con mi esposa, yo quiero que lo haga también conmigo. Y han sido testimonios hermosos. Sí, y digamos, ya para cerrar aquí con una pregunta a los esposos, ¿verdad? Que debemos de reflexionar y meditar sobre esta palabra, porque habla que si nosotros no hacemos esto, nuestras oraciones tienen estorbo, ¿verdad? Y a veces podemos preguntarnos, ¿por qué será que Dios no me responde tal petición o tal oración? Debemos de revisarnos, ¿verdad? Y debemos de reflexionar sobre esto, ya para concluir. Y sabiendo que nos podemos equivocar todos, nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado, nos equivocaremos. Pero lo más importante de todo esto es que reflexionemos y pidamos perdón al Señor y pongámonos a cuentas con el Señor y dejemos que Él nos transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y veremos la gloria de Dios en respuesta a nuestras oraciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones. Hasta la próxima.